Estamos con el escritor, artista y dramaturgo Telmo Herrera. Muchísimas gracias, queridísimo escritor que nos visita aquí en Loja. Mónica Sarmiento y mi persona, Galo Guerrero Jiménez, queremos conversar con usted, dada su amplísima trayectoria que tiene como artista, como escritor, como cultor del teatro y, en fin, de todas las actividades culturales, académicas y de escritura que usted lleva a cabo, entiendo, por más de unos 50 años. Bienvenido aquí a esta tierra lojana que le saluda con todo el afecto. Permítame partir con una primera inquietud. Usted ha visitado algunas ciudades, ha vivido incluso en ellas: Sydney, Toronto, Madrid, Sevilla y finalmente París. ¿Cómo surgieron estos viajes y por qué usted decidió, entiendo, definitivamente quedarse en París para vivir? Bueno, primero encantado de conocerte o de conocernos, mejor próximo escucharnos. Bueno, para la primera pregunta, gracias por la entrevista. Estoy contento de estar una vez más en Loja. Es una ciudad que generalmente cuando vengo al Ecuador siempre hago un viaje por el país, desde Quito hasta el sur y del sur hasta el norte. Bueno. Para responder la pregunta, yo creo que en mí nació ya una cierta inquietud de estrechez, diríamos de estrechez un poco, de estrechez intelectual en Quito, que me obligaba casi a abandonar el país. Y una de las razones, yo veía varias posibilidades de viaje y empecé por Australia para un poco visitar el mundo anglosajón, ver cómo era. Luego terminé en Canadá, luego pasé a Madrid, de Madrid a Barcelona, Barcelona a París, donde ya vivo ahí casi 50 años. Pero yo creo que el hecho de estar en Quito me obligaba a ser un poco más abierto, irme, conocer otros sitios, conocer otras comidas, otras lenguas, otros paisajes y otras cosas, entre paréntesis, intelectuales. Claro, eso nos da una visión especial ante la vida, ¿no? Claro. Sobre todo para poder reforzar en las pasiones que uno cultiva, y en este caso usted, como un gran cultor de varios asuntos en las entrevistas que le hacen, que lleva a cabo, en fin, usted habla siempre de tres grandes pasiones: la escritura, el teatro y las bellas artes. ¿Cómo o en qué orden van surgiendo estas disciplinas a lo largo de su vida? Bueno, la primera, yo tenía que haber sido pintor o artes plásticas. Su gran pasión. Esa era mi gran pasión. Yo desde pequeño pintaba y mi papá me decía: el momento que cumplas una determinada edad puedes entrar a la Escuela de Bellas Artes, y en esa determinada edad era 15 años que uno podía entrar a la Escuela de Bellas Artes en Quito. Así no sea bachiller. No, así no sea bachiller. Tenías que tener el tercer curso del colegio y ahí ya podías entrar a la Escuela de Bellas Artes. Era la época, no sé si hoy hay una universidad de eso. Sí. Sucede que dentro de... yo estaba destinado para eso, yo quería me fascinaba la pintura y me sigue fascinando la pintura, viendo cómo de una tela blanca uno hace maravillas, una tela blanca, y luego el pintor hace lo que conocemos, ¿no? Sí. Yo andaba admirado por eso. Sucede que también tenía una actitud para escribir, que las cosas me salían fácilmente. Entonces apareció un amigo que tenía un poco, casi anecdótico, pero muy importante para mí. Un amigo que tenía una novia y que es cómico.
que tenía una novia y no sabía cómo responder una carta de la novia. Entonces yo dije, mira, yo respondo la carta de la novia, pero tienes que contarme un poco intimidades de ella. Si le pregunté cosas muy íntimas, dice, no, pero muchas cosas íntimas, ¿y cómo quieres que termine escribiendo? Entonces escribí una carta y dice, bueno, ¿te pago cuánto? Le dije, me pagas unas 2 cervezas y un hornado. Eso fue y luego seguí con el lado ese me gustó la escritura, y ahí un poco dejé un poco la pintura. Y una cosa mucho más importante que me pasa, que lo cuento muy a menudo, que hubo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito, en la aula Benjamín Carrión, hubo una reunión de escritores nobles, de gente que empezaba a escribir, y no sé quién lo organizó, la memoria es bastante corta en ese sentido, pero ese día podíamos ir a leer cosas que habíamos escrito, y yo tenía cosas que había escrito, pero llego al local, a la Casa de la Cultura, y ¿qué es lo que veo? Que bajando al aula Benjamín Carrión, veo que había una chica que estaba en una mesa, y bajo, primeramente llego y al portero le digo, ¿podría indicarme por favor dónde está el servicio higiénico? Un ratito. Entonces me dicen, bajo, le digo al señor portero, le digo, por favor, ¿podría indicarme dónde está el servicio higiénico? Me dice, ahí a la izquierda. Bajo, y ahí había una chica que dice, viene a inscribirse. Yo le digo, ¿inscribirme para qué? Me quedé un poco sorprendido. Y dice, sí, para inscribirse. Le digo, bueno, inscribirme, digo, un poco surrealista, inscribirme para qué, para ir a servicio higiénico. Digo, bueno, sí, me voy a inscribir. Y le digo, ¿qué necesito para inscribirme? La cédula de estudiantes, aquí la cédula de la vi. Y dice, y el cursillo de teatro empieza mañana. Y dice, yo me inscribí en un cursillo de teatro sin saber que era un cursillo de teatro. Antes yo ya había visto lo que había hecho Fabio Pacchioni y el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura de Quito. Y digo, bueno, entonces, qué bueno. Y entré me inscribí en ese cursillo de teatro, y el teatro me gustó. Entonces el teatro me gustó. El teatro es, como usted sabe, paralelo a la literatura, a la escritura. Y definitivamente opté por esa rama y dejé un poco las bellas artes. Ya, las bellas artes, el teatro y fundamentalmente la narrativa, que usted la trabaja muy bien, ¿no? Y ahí va la pregunta. Como parte de toda su narrativa, tanto novela, poesía y teatro, que es pues, escritura fundamentalmente, ¿hay alguna obra en la que convivan en la producción que usted lleva a cabo estos 3 géneros? Bueno, yo creo que cuando yo escribo, las 3 cosas van juntas, ¿no? Porque la plástica la sigo practicando, voy mucho a los museos, y cuando yo quiero inspirarme en cuando escribo algo, me baso en cuadros, me baso en obras plásticas, me baso en anécdotas que he conocido en los museos, que conocí en las galerías, y sobre todo viviendo en París, yo vivo en un barrio, en Marais, se llama, en el centro de París, donde todo está lleno de galerías de arte. Es una belleza. Claro, entonces yo estoy nutrido a menudo de eso, y cuando yo escribo siempre hay en la cabeza, en la mente, esas... empatía cognitiva. Claro, sí. Entonces digamos que en todas las obras hay de todo, y si puedo a veces denominar un cierto, por ejemplo, cuando estoy hablando con un personaje, le digo que le conocí en el Museo del Prado de Madrid, que le conocí en el Museo de Reina Sofía de Madrid, o que le conocí en el Louvre en París, o que le conocí en otra galería de arte, ¿no? Y he tenido la oportunidad de conocer los lugares y sé de lo que está hablando. Ya, entonces, en toda la obra siempre hay, si no puedo escribir teatro sin tener en cuenta la narrativa en tanto que novela, puedo escribir narrativa sin olvidarme un poco la poesía,
y puedo escribir poesía sin olvidarme tampoco del arte plástico, del cine, porque la ventaja que tenemos en París que todavía hay cine, el cine, lo que se llama cine de arte y ensayo, que bueno, en otros países ya eso dejó de existir. Creo que en España también, sí. En España sí, pero sobre todo en París creo que es el centro de las obras de arte y ensayo, y todo eso nutre cotidianamente mi trabajo. Qué bien. El texto fue analizado por la académica de la Universidad de París, Emmanuelle Sinardet, sí, sobre su obra Desde la capital de los malgenios. Qué buen título. Sí. ¿Hay malos genios en París? ¿Su creación pasea por un Ecuador reflejado en París? No prácticamente, pero diríamos que los mal genios, bueno, volvíamos a la composición de mal genios. Yo creo que todos los capitalinos son considerados mal genios, ¿no? Puede ser aquí en Quito, claro. En Quito también. ¿A qué cree que se debe eso? Yo que usted lo capta también. Yo creo que es el hecho de que todo está centralizado, las universidades, las bibliotecas, los centros de estudios, las galerías de arte, los museos. Yo creo que eso al capitalino le da una cierta preponderancia, decir yo vengo de aquí y ustedes no tienen nada, y es mentira, porque cuando usted viaja en otros sitios, como es el caso de Loja, por ejemplo, que tienen museos, cada ciudad tiene su cultura. En París pasa eso, entonces es una centralización de cultura, una centralización de poderes, y eso le da una cierta prepotencia para decir yo soy de aquí. Y cuando escribo yo desde la capital de los malgenios, claro, me ubico en como dice Emmanuelle Sinardet, un flaneur, que se dice una persona que camina, que busca, que trata de ver antecedentes, comparaciones, y de ahí va el hecho de ser malgenios. Bueno, y malgenios, como digo, es eso, la preponderancia de una entonces están entre que sí y entre que no. Se convierte ya en una especie como de actitud. De actitud, claro. Y al mismo tiempo son genios, claro, pero mal genios, porque son mal genios, y al mismo tiempo genios que son mal genios, y es una composición. Por eso cuando con Mónica estaba publicando el libro en Nueva York, con Bicoa, la primera cosa que me mandó fue mal genios. Le dije, no, tienes que poner mal genios, M con mayúscula, y genios con mayúscula también, para que haya una diferencia entre mal genios y mal genios. Exactamente. En 1985, cuando su novela Papá murió y fue galardonada como finalista del prestigioso Premio Nadal de España, y publicado por Ediciones Destino de Barcelona con el número 586 de su colección Áncora y Delfín. ¿Cómo se enteró y cómo llegó a este premio, que no sé si de los ecuatorianos alguien lo haya conseguido? No, yo soy el primero. Creo que no. Cuéntenos un poco este asunto tan valioso, tan importante para Ecuador. Desde los 15 años o 16 años, desde que dejé un poco la plástica, y desde que escribí esas cartas que yo digo al amigo para su novia, y desde que escribía poesía, y yo andaba buscando la novela a todo precio. Leía una novela y decía, es un buen argumento para continuar una novela. Veía una película y decía, esto es una historia magnífica para escribir una novela. Alguien me contaba una historia pasional o de familia, y me decía, esto es interesante para escribir una novela. Yo le andaba buscando la novela, hasta que en París, y no pasaba la tercera página. Primero porque no tenía experiencia de vida, y segundo porque no tenía una experiencia de escritura, tan simple como eso. Por eso yo escribía poesía y escribía un poco cuento y alguna obra de teatro de 1, 2 o 3 páginas, lo que ahora se denomina microteatro.
Y en París me llega una noticia fatal, que es la muerte de papá, que es el título de la novela, pues papá murió hoy. Y eso fue un bombazo terrible. ¿Vivía aquí en Ecuador? No, yo vivía en París. Bueno, la noticia, mi papá murió aquí, en Quito, pero me llegó esa noticia en París y eso fue un bombazo. Y me acuerdo de pronto la mente se convierte en una especie de ¿cómo decir? Una especie de esfera de recepciones de todo lo que yo había vivido en mi barrio en Quito, que se llama La Vicentina. En ese barrio éramos un verdadero barrio, donde todo el mundo se llevaba con todo el mundo, el hijo del médico con el hijo del zapatero, el hijo del albañil, etcétera, etcétera. Todos nos llevábamos. Y cada quien contaba su historia, cada quien contaba su anécdota, cada quien contaba sus tragedias familiares, cada quien contaba lo suyo. Y como yo era muy conversador y siempre he andado indagando cosas, del mismo modo que yo viajo por todas partes para ir conociendo comidas, platos, etcétera, etcétera, digo, bueno, ¿por qué no unificar todas las historias que me habían contado de sus tías, de sus abuelos, todas las decepciones amorosas, las muertes y todo eso? ¿Y por qué no hacer de eso una novela? Entonces cogí, casi como una panesca, puedo decir, cogí todos esos ingredientes, hice la novela y estuve en España, me acuerdo en Sevilla, y no en Sevilla, sino en Badajoz, que es al lado de la provincia creo que la provincia de Badajoz, o de Cáceres, no recuerdo bien. Y ahí encuentro a un gran personaje que se llama Carande, el nombre no recuerdo, Carande, que fue uno de los primeros premios de Príncipe de las Asturias, pero en economía, Ramón Carande. Y estaba en su casa, el señor ya tenía como unos 90 años, algo así, y le digo, bueno, yo tengo esta novela, y esta novela quisiera mandarle a algún sitio. Dice, a mí me parece que Destino es lo más importante, porque Destino es un sello editorial. Y hasta hoy perdura. Claro, hasta hoy perdura. Dice, Destino es el único premio que premia a la creación literaria. Los otros premios premian ya la novela editada. O hay premios que son premios, pero sin ser premios. Bueno, hay de todo. Y dijo, mándale a esta. Algo pasó curioso, porque me dice Telmo, la novela, me quedó viendo los ojos así largamente, y me dice, Telmo, tu novela es sincera, o escribiste de una manera tratando de escribir la novela, la construiste la novela, hiciste un cronograma, una arquitectura para escribir la novela, o te salió de la manera más sincera y más... Yo le dije, de escribir de la manera más sincera. Entonces dice, mándale al premio Nadal, y de pronto no me dijeron nada, y un 7 de enero recibo una llamada telefónica de Sevilla, que me dicen, Telmo ha sido finalista del premio Nadal. Salí corriendo a comprar un diario, y en el diario La Vanguardia estaba efectivamente Telmo Herrera finalista del premio del Nadal. Eso fue la novela Papá murió. Qué interesante. Pero como yo digo, la novela yo la andaba buscando, pero el leitmotiv principal fue la muerte de papá, que fue como un bombazo que me hizo reflexionar, y ahí fue que empecé a escribir la novela. Y desde ahí no he parado, he publicado como 7 novelas. Pasando al campo de la poesía, en su obra Teatro Fax, nos presenta una poesía cargada de instantes de erotismo, diálogos simples, ingenuidad, malicia de una naturaleza del realismo mágico, atractivos que suceden, que se dan en el lector. Háblanos un poco sobre esta nueva forma poética. Fax Teatro. Es lo que yo llamo, y que me hace sonreír, ¿no? Yo digo Fax Teatro, Fax Teatro, ¿no? Teatro Fax Sí. Teatro. Son unos poemas que justamente yo los escribía
en la edad de 16, 17 años. No los escribía, los había vivenciado, los tenía en la cabeza. Y lo que yo llamo diálogos directos, y lo que yo llamo, bueno, eso ha hecho sonreír a varias personas, la nueva lírica ecuatoriana. Bueno, alguien me dijo, pero ¿quién decidió que era la nueva lírica ecuatoriana? Le dije yo. ¿Quién más va a decir que la nueva lírica ecuatoriana? Bueno, aquella persona se ofendió, no se ofendió, sí, un quiteño que se puso así un poco mal genio justamente, ¿no? De mal genio y son textos directos, no busco la metáfora, son textos directos de lo que yo había escuchado, lo que decíamos nosotros mismos, en tanto que esa edad, 16, 17 años, cuando veíamos una chica, lo que pensábamos hacer con aquella chica y lo que supuestamente la chica estaba pensando, lo que nosotros queríamos hacer con ellas y supuestamente lo que ellas querían hacer con nosotros. ¿Y si es fácil meterse en la personalidad femenina? Bueno, era lo que yo entendí, bueno, y también hay una anécdota, que yo más he tenido amigas que amigos. Yo sigo hoy, por ejemplo, yo tengo amigos, pero a mí me fascina pasar, por ejemplo, una noche y conversando con amigas, ¿no? Es mucho más... entonces por ahí está esa... Es otro diálogo. Entonces, claro. Sí, yo he tenido un contacto muy directo con amigas que, dado mi personalidad, dado lo que yo soy, les pregunto cosas que otras personas no se atreven a preguntar. Por ejemplo, una cosa curiosa así, le preguntaba a una amiga colombiana que me cuente las confesiones, lo del cura en las confesiones. Dice, Telmo, si te contara. Bueno, y me contó. Ahí saldría toda una novela. Ahí sale toda una novela. Dice, pero le digo, ¿en serio? Dice, sí. Y eso te dijo el cura. Dice, sí. Entonces, de ahí, de esas particularidades, de lo que yo pregunto a mis amigas, les pregunto cosas un poco directas y un poco desagradables de pronto, pero les digo, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces dice, Telmo, estás preguntando cosas. Le digo, pues que yo necesito saber. Si tú no me dices, yo no sé, no voy a hacer una suposición. Y me dice, entonces me cuentan cosas bastante interesantes, y ahí en Fax Teatro Te Quiero yo hablo justamente de esa relación hombre y mujer, de todos, incluso dentro de esos poemas hay una cosa que Mónica me decía, que es un poema que sería bueno ponerlo en música, que es la Sinfonía de las Malas Palabras. Y ahí utilizo, es un poema largo, donde digo todas las malas palabras que se utiliza aquí en el Ecuador. Es una sinfonía, no quiero repetir, pero desde hijo de la, etcétera, hasta, bueno, entonces dice, eso sería bueno ponerlo en música, es muy musical el asunto. Y el Fax Teatro Te Quiero, según Mónica, yo pienso también es muy musical, por eso digo la nueva lírica ecuatoriana, porque son poemas directos. Ya. Usted trabaja bastante bien con Mónica. Sí, nos comprendemos bastante bien. Y eso es muy interesante. Nos comprendemos bastante bien. Qué bien. Bueno, otra vez regresando a la novela. El cura loco y las 37 vírgenes de Santa Rosa. Qué buen título, ¿no? O su novela El Mirón. ¿Cuánto de real y cuánto de imaginación hay entre ellas? Yo creo que hay un 30% de verdad y el resto es un poco ficción, pero un poco basándose en la realidad. Basándose en la realidad de otras personas. Aunque dicen que la ficción es más real que la realidad. Absolutamente. Pero como le digo yo, como soy un poco preguntón, un poco indagador, y cuando yo estoy escribiendo una novela, yo pregunto, hago cosas, indago, y hago preguntas, como dije hace un momento, de Fax Teatro Te Quiero, trato de preguntar cosas un poco bastante íntimas, ¿no? Y el Mirón tiene el mismo seguimiento de Fax Teatro Te Quiero. Es un hombre que mira, que observa, que discute y que sobre todo pregunta, pero cosas bastante directas, que la gente a veces se molesta, ¿no?
como preguntar, por ejemplo, a un amigo, decirle, bueno, tú eres del Opus Dei. Dice, Telmo, por favor, le digo, eres sí, porque la manera de que te veo, la manera que eres, le digo, para mí que eres del Opus Dei. Dice, no, ellos se esconden muchísimo quiénes son. Y a otros le he dicho, eres francomasón, porque cuando me das la mano, a veces hay un gesto ahí medio, entonces, medio extraño. Entonces digo, bueno, entonces yo hago preguntas bastante directas, ¿no? Pero eso lo utilizo para las novelas, sobre todo, por ejemplo, El Cura Loco y la 37 Virgen Santa Rosa, es primeramente el cura llega a un tipo donde solamente hay ancianos, y llega a otro sitio donde solamente hay mujeres. Entonces, donde solamente hay ancianos es algo real, Por ejemplo, en España hay pueblos donde solamente hay ancianos, todo el mundo emigró. Y cuando yo llego aquí al Ecuador por los años 90 o los años 2000 creo, me entero de que aquí, incluso en Azores por aquí, hay varios sitios donde solamente han quedado mujeres. Y hay sitios donde solamente han quedado ancianos. Entonces, tomándome de esa realidad de los pueblos donde solamente había mujeres y donde solamente había ancianos, creo una ficción, donde el cura loco pasa donde los ancianos una temporada y luego va donde solamente hay las 37 Virgen de Santa Rosa, donde solamente hay mujeres y buscan un procreador. Y llega el cura, entonces todo el mundo quiere tener hijos con él, pero él dice, yo no soy cura. Los curas se hacen hijos a escondidas, pero yo no soy cura. Entonces ya entro en un tipo de narrativa. Y bueno, eso es entonces hay un 30% de verdad y el resto es ficción, sin que sea ficción. Exactamente, exacto. Todas estas realidades creativas que obedecen a infinidad de circunstancias humanas, ¿no? Y que usted las visualiza, las proyecta, interioriza en ellas de manera tan pertinente, tanto en el teatro, en la poesía, en la novela, en fin. En el fondo, toda esta enorme vivencia que usted como artista, como escritor, como humanista, las vive, ¿a dónde lo lleva? Ya en su vida existencial. Me llega, a mí pasa una cosa. ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde me lleva? En tanto que hombre. En tanto que ser humano. En tanto que ser humano. Primero, una cosa muy importante que digo yo, cuando alguien se ha muerto, yo digo, espero que haya vivido. No doy sentido pésimo. Sí. Simplemente digo, espero que haya vivido y que haya vivido a fondo. Y una cosa curiosa que me pasó hace 2 años, que tuve el COVID y estuve hospitalizado ahí en París, y en la cama ahí, que no sabía qué hacer, no me entubaron, pero estuve un poco malito. Y ahí digo una cosa esencial, digo ventajosamente que he vivido y ventajosamente que la muerte existe. Y ese que vivir en el fondo hay una actitud filosófica profunda, ¿no? Porque a veces no sabemos vivir, sí. O a veces viviendo andamos muertos. Sí. Y entiendo que tantos años suyos de andar por la vida en este orden tienen, entiendo, un valor muy profundo, no solo para usted como tal, sino yo creo que para cada uno de los lectores que logran adentrarse en su obra. Y finalmente, el hecho de que usted esté acá en Loja, ¿a qué obedece? ¿Cómo la siente Loja? ¿Qué experiencia Loja tiene de ella? Es justamente la curiosidad. Yo no tenía que venir a Loja. Está acá y qué bien. Pasó que tenía que estar en la playa. Tenía que ir a la playa. Pero yo no soy hombre de playa. Yo soy hombre de montaña. Porque nací en Quito, nací en el Carchi, en el norte, bueno, en Carchi, claro, ¿no? Nací en un pueblo que se llama, una casa de hacienda que se llama Pisquer, en el cantón de Mila. Y yo soy hombre de montaña. Y entre la playa y la montaña, yo escojo la montaña. Y sucede que tenía que estar en la playa y un amigo, un escritor, David Guzmán Játiva, me dice, Telmo, yo viajo al Perú.
vienes conmigo a Loja, vienes conmigo. Le digo, encantado. Y de la noche a la mañana le llamé a un sobrino con el que teníamos que viajar a Cojimíes, ahí por ahí, a Manabí creo que es. Le digo, mira, hay esta posibilidad de ir a Loja y yo voy a Loja. Y como me encanta viajar, y hay dos ciudades que yo quería quedarme, aunque sea una noche. Una era Alausí, porque quería quedarme una noche, porque el hecho de que esté en un hueco, digo, debe haber algo de, bueno, eso del tren es un poco trágico, porque trágico es debería seguir funcionando el tren, pero una pena, no sé qué pasa, debería seguir funcionando. Quería dormir en Alausí, porque siempre me ha atraído el hecho de que esté abajo, y yo creo que hay una especie de energías, yo no creo tanto en las energías, pero bueno, digo, debe haber unas energías extraordinarias en Alausí. Dormí ahí y me sentí contento, y ahí compré este sombrero. Qué bueno. Y luego vino a Loja a ver qué tipo de energía es. Claro, pero quería quedarme en Saraguro. No quería dormir en Loja, porque Loja ya he dormido, pero yo quería quedarme en Saraguro, y anoche pasé en Saraguro. Y yo soy un hombre un poco, de pronto, como escritor, como hombre que soy, como que he vivido y sigo viviendo. Me gusta sentir vibraciones medias extrañas, y yo creo que hay una energía ahí en Saraguro, hay una energía ahí en Alausí, y donde uno va hay un cierto tipo de energías, pero yo quería estar ahí. Y lo cumplí, y luego el paisaje es hermoso. El paisaje serrano es lo más lindo del mundo. Y como que entra en consonancia con su tierra. Claro, y a mí me fascinaba ayer viendo la neblina, por ejemplo, la neblina que había ayer, que estábamos pegados así delante y además nos equivocamos de camino, pensábamos que estábamos viendo a Loja y estábamos bajando a Girón. Pero estamos bajando, dice, en principio tendríamos que estar subiendo. El hecho de estar viendo la neblina, ahí ya empezó a nacer un tipo de poesía, y de pronto va a aparecer algo del teatro, porque uno está ahí y hay los conductores, los camiones, los buses, que como que en el automóvil que íbamos como que queríamos llevarnos a la quebrada, pero son buenos conductores. Pero es un puesto, yo digo aquí, como la gente no se mata, no se ve nada. No, de hecho sí se han muerto algunos. Sí, pero entonces de ahí algo tiene que nacer. Algo tiene que hacer. Y fui también, quería visitar la iglesia de Vivian, ¿no? Hace 7 u 8 años quise visitar, estuve aquí con mi mujer, y le dije, vamos a visitar ese sitio, y no nos dejaron pasar porque estaban construyendo, creo, estaban cambiando el adoquinado, algo así, y es un sitio que fui y visité, y hasta arriba. Ahí el camino de las 7 cruces, no sé cómo, visité todo, tomé fotos y estuve súper contento de estar ahí. Es decir, este viaje fue para, primero digo, quedarme en Alausí, que me parece que es un sitio que siempre he querido estar, luego ir a Saraguro, que siempre he querido estar, y Vivian, que quería visitar, y Mónica, le dije que yo venía aquí a Loja, y dice, bueno, pues aprovechemos que tú estés para ver si haces un conversatorio con un gran amigo y crítico que tengo en Loja. Sí, Telmo, muchas gracias. Qué bien el haber compartido esta jornada de diálogos en torno a su magnífica producción literaria, artística. Mi agradecimiento muy especial conocerlo a usted, y espero que la vida le siga bendiciendo para que siga viviendo con esta altura de grandiosidad que usted tiene, ¿no?, para enfrentar la vida. El hecho de miren qué interesante visitar los pueblos, los lugares que para muchos a veces parecen trágicos. Mire, por ejemplo, usted lo que acaba de decir de la neblina. Para muchos, o si usted va, entiendo que se sentiría feliz si fuese a Celica, que es un pueblo también que pasa con pura neblina, y cualquiera pues se queja. En cambio usted aprovecha todo eso, y esa es una forma, ¿verdad?, de vivir la vida como usted lo señala. Había justamente de pronto, y ahí contaba yo una anécdota, ¿no?, de que me pasó con el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, cuando llegamos aquí a Loja en los años 70, 68, 69, cuando
llegábamos y un momento dado tuvimos que irnos, creo que fue a Zamora por ahí, a presentar teatro. Y un momento dado nos perdimos en un camino, había neblina, una neblina, y dentro de esa neblina íbamos en un camión grande. Dentro de esa neblina aparece un señor, no sé de dónde salió ese señor, no sé de dónde. Hay gente que cree en milagros. Yo creo en la literatura y en el milagro de la literatura. Y de pronto aparece un señor y que nos para así y dice, ¿a dónde? El chofer paró y dice, ¿a dónde va? Y dice, vamos al otro lado y vamos a atravesar el puente. Dice, así, interesante, vengan a ver el puente. Era un puente de 3 palos, era casi de balsa. Dice, aquí ustedes pasan, ustedes van al barranco. Sí. Ese señor, no sé quién es, nos salvó. ¿De dónde apareció ese señor? No lo sé. Pero en plena neblina, al lado de la quebrada, y eso, esa anécdota, por ejemplo, yo le contaba a David, que conducía el auto, que íbamos así, pegados prácticamente. Yo trataba con la mano de sacar la neblina, que no sale la neblina, claro, ¿no? Pero íbamos así, y además, un momento dado empezó a caer la lluvia. Entonces y me acordé de esa anécdota y digo, bueno, y ese señor, digo, es una aparición fantástica. ¿Y no la tiene por ahí plasmada en algunas obras? Todavía no, pero con la neblina que vi ayer, escribí un primer verso que empieza más o menos, que dice, la niebla me molesta, pues yo me convertí en niebla. Qué bueno, tiene un arranque ya, un punto de partida, para seguir avanzando. Sí. Muy bien, Telmo, muchísimas gracias. No sé si sus palabras finales a esta modesta conversación, de la cual reitero mi agradecimiento. Bueno, y muchas gracias. Y como le digo, y como me preguntó hace un ratito, lo importante es haber vivido y seguir viviendo a fondo. Y gracias por su conversación, gracias por su interés y gracias por todas las preguntas que usted me ha hecho, que han sido preguntas bastante concretas, y a las cuales yo pude contestar, porque a veces en las entrevistas, es decir, hay muchas preguntas y muy pocas respuestas, entonces hay que ser conciso, hay que ser preciso para que